participar. Que é iso? A quen non lle gusta participar? Se forma parte da vida. Se das cousas que máis felices nos fan. Hai maior satisfacción que sentirse parte dos demais, parte do mundo que che rodea. Yo creo que el encuentro vale para muchas cosas. Primero, para darnos un abrazo. Primero, para estar aquí diciendo qué nos falta. Lo más importante es sentir que no eres solo, que no estás solo. Poder venir, ver a otras personas que se encuentran en tu situación, escucharlas, emocionarte a veces diciendo yo también siento eso. Y todos os que podemos, temos estes problemas, debíamos estar todos aquí. Formar parte de lo que está pasando alrededor de nuestras hermanas o de nuestros hermanos. Saber qué actividades hacen, saber qué derechos tienen. Para mí son importantes porque dan oportunidad muchas veces a chicos, a personas con discapacidad, poder estar aquí, escuchar lo que se habla sobre ellos, sobre la importancia de su participación. Es una forma de inclusión que las familias desde la protección muchas veces no le dan la oportunidad de poder participar, desde elegir su ropa, desde ir de compras, desde quedar con quien yo quiero, desde participar en cualquier tipo de decisión que es personal, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Siempre defendiendo a las familias y entendiendo que el porqué. O que desea pode participar, que hai moitas maneiras de participar. O asunto é que hai pouca participación. Hay un cúmulo de cosas que se junta para que las familias no estén en las entidades. Y hay entidades que están luchando para recuperarlas y otras que están encantadas de conocerse. A veces también pienso que las entidades, y esto sí que es una crítica constructiva, ven a las familias como reivindicadoras, y yo creo que sí que hay que escuchar más, hay que aceptar lo que reivindiquen, y también pues luego transformarlo muchas veces, ¿no? Fórmulas hay muchísimas para participar. Las entidades, tanto los presidentes como los gerentes, tienen que querer la verdadera participación de las familias. Y ahora estamos en ese proceso ahora de vamos a recuperar a la familia, vamos a decirles a las familias que las necesitamos, que todas importan, que su experiencia es buenísima y en eso estamos. O mellor, cambiar as ideas por cousas máis modernas. Porque vos vinden máis modernos que ahora somos. Non che sei exactamente dicir porque eu deso entendo pouco. Hoy tenemos un grupo de hermanos, por ejemplo aquí en Fadella, que quieren estar en el proceso de las vidas de sus hermanos y son un complemento a los padres. Con la edad que tenemos nosotros y con la edad que tienen nuestras hermanas o nuestros hermanos, la responsabilidad ya toca. Falta muy poco y cuanto más la postergues es peor. Sí, hai que facer equipo, porque sin equipo, en solitario non se vai a ningún sitio. Aquí trata sempre de facer equipo, e cada un que poña o mellor do que ten. Participar es una responsabilidad. Después porque es una forma de conciencia social, de filosofar, como decían antes ahí, de tener pensamientos libres, acercarnos a ellos desde el respeto a las personas y sus ideas, pero también para seguir creciendo, tenemos que crecer mucho. Que veñan e conozcan, porque se non se conoce non se valora, hai que conocer a vida. Non podemos falar dun mundo que non existe, este mundo existe, entón hai que conocelo, e vivilo e aportar o que se poida nel.